la primera vez que quebré mis finanzas personales. Y esta es la primera vez que cuento algo así en público. Me he caído muchas veces y me he levantado aún más veces, sobre todo para aprender cuál es el propósito en mi vida y cuál es el camino que debo seguir para servir a Dios y sobre todo para ser feliz. He sentido que no simplemente nadie me veía, sino que nadie quería verme además, porque no era un buen contenido. Me he sentido triste, abatido en muchas ocasiones e incluso pasando por muchas etapas de mi vida que han sido grandes lecciones para mí. No necesitas ídolos enormes para mejorar cada día más y superarte a ti mismo. Y creo que ese es el valor agregado que tiene este podcast en su primera y en su segunda temporada. Era un niño, quiero que se imaginen. Bueno, me pueden ver a mis 13 años. Gordito, pesaba como 70 kilos a mis 8 o 10 años. Mi mamá me dijo, además de que vas a hacer dieta, ya no vas a ir donde tu abuela que te alimenta como chancho. ¿Cómo están, señores? Y bienvenidos a Experiencias con Gabo Chavarría. Yo no soy Gabo Chavarría, pero en este podcast conocemos a personas interesantísimas. Hoy, el crack, el fiera, el mastodonte, el mejor alumno de la universidad, etcétera. Después de 3 años vuelve a aparecer aquí Gabo Chavarría. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué tal? Saludarte. A ver, es muy... Gracias por la invitación que he considerado el dueño del programa. Bueno, Bechi, gracias por estar aquí, por ayudarme con este momento. Qué extraño no estar del otro lado de la mesa. Estoy muy bien, gracias a Dios. También es difícil este momento porque son 3 años después de que las personas recordarán y los verdaderos fans grabamos mi episodio junto al Pedro. Ambos teníamos cabellos largos. Ah, sí, ahora sí, es todo sí. lo contrario. Todavía hay cabello, es lo importante. Y bueno, Claro. estoy aquí presto para responder preguntas, saber qué ha cambiado en mi vida, aportar con algunas ideas 3 años después, justamente en estas épocas que, bueno, es mi cumpleaños ahora que se publique este video y ya tengo 24 años para ese momento. Exactamente, justo para decir que haces aparición especial porque este 20 de junio sale este video que es tu cumpleaños. Espero que todos le feliciten mientras ven el video, pongan los comentarios. Pero claro, en 3 años pasan muchas cosas. Pero hay una cosa con la que no podemos empezar distinto y es la primera pregunta clásica del podcast y que todo el mundo ha contestado. ¿Quién es Gabo Chavarría? Ambulancia. A ver, respondiendo a la pregunta, y creo que cuando la formulé por primera vez, que fue a ti en el primer episodio del podcast, un poco el interés era conocer a las personas. Mi nombre es Gabriel Oscar Chavarría Herrera, soy creador de contenido digital, un servidor de Dios y sobre todo un chuquisaqueño, un carapanza a morir. Ese soy yo. Vaya, muy concreto. Yo me acuerdo que la primera vez que hicimos esta interacción, también te definiste justamente así como Ojo. un ferviente creyente del Señor. No puedo estarme equivocando, vean el video de nuevo. Y también como un chuquisaqueño neto. Más chuquisaqueño que el mondongo. Entonces, Sí, ese es mi apodo. No. me parece excelente que no haya variado. Y bueno, ahora la dinámica, ahora como vamos a empezar, va a ser un poco distinta a la del anterior año. Bueno, hace 3 años, que fue más preguntas que hicieron tus seguidores, que querían saber cosas sobre ti. Sí. Pero ahora te van a conocer bajo este formato de podcast que tú manejas y tanto ha gustado a todo el mundo y especialmente a sus entrevistados. Entonces la idea es que te abras y todo. Y algo que seguro muchos están preguntando, especialmente los nuevos, porque tu crecimiento ha sido exponencial los últimos años. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste en este mundo de las redes sociales y todo? Nací un 20... No, que me voy a dormir yo mismo. A ver, tenerte como conductor es parte de esta dinámica. Por eso también, para que las personas tengan entendido, él es Pedro Chavarría, mi hermano, para los que no lo conozcan, y él va a estar conduciendo el programa. Entonces te doy la libertad que quieras, Pechi, le digo Pechi porque es su apodo, para que tú puedas conducirlo. Y empezando con esta primera pregunta que me parece siempre curiosa. En 3 años llegué a 2 millones de seguidores en mis redes sociales, solo 3 años. Cuando terminé el podcast en 2021 no me conocía ni el tato, pero aún así llegábamos a personas a las que les gustaba el podcast. Y es una absoluta locura el poder de las redes sociales. ¿Qué ocurrió?
muchas cosas. He aprendido muchas lecciones, me he caído muchas veces y me he levantado aún más veces. Sobre todo para aprender cuál es el propósito en mi vida y cuál es el camino que debo seguir para servir a Dios y sobre todo para ser feliz. Que la felicidad, espero que lo hablemos también en este episodio, no depende de cosas materiales, ni de dinero, ni siquiera de estos 2 millones de seguidores. Depende de que uno encuentre en sí mismo el valor de estar presente, de por qué nosotros estamos aquí y tenemos una vida. Cuando yo empecé el podcast, esa era parte de la búsqueda. Era el inicio de mi búsqueda en pensar, ¿quién es Gabo Chavarría? Empecé trabajando con diferentes personas, quiere decir, entrevistaba a amigos, en algunos casos familiares, en algunos casos personas que conocía, no para simplemente publicarlo y bueno, que tengan vistas, sino para aprender de estas personas cuáles fueron sus propósitos de vida y así también identificar el mío. Algo que aprendí durante todo ese año, que las personas que estamos de hecho en esta sala han salido en el podcast, Fabricio, mi editor que ahora mismo está grabando, el Pedro y yo, y he aprendido de todos. Y una de las cosas más importantes que aprendí en ese primer podcast fue que nunca sabes cómo vas a estar mañana y tienes que asegurarte de trabajar hoy. Cuando yo empecé en las redes sociales tenía 13 años. Ese fue mi inicio. Y tú más que nadie conoces también este formato porque eres mi hermano. Fuiste parte de los primeros videos de mis redes sociales, de Boom Dish, la primera serie que hice con mis primos. Era simplemente un chico de 12, 13 años, gordito, que quería grabar, salir en las redes sociales. Probablemente mis primeros objetivos hayan sido tristemente la vanidad y la búsqueda de fama, que eso fue justamente lo que no conseguí porque cuando vas en búsqueda de ello nunca llegas lejos. Pero me movió hacia un mundo que, de hecho, ahora mismo me ha abierto tanto sus puertas, que es mi trabajo. Y eso es una absoluta locura. Cuando empiezo a los 13 años, grabando con mis primos, con mi hermano, con mis amigos incluso, descubro que me encantan las redes. Pero nadie me veía, nadie. Más que tú, más que mi familia, más que mis amigos, teníamos 10, 13 poderosas vistas en cada video. Incluso tú me ayudabas a hacer algunas ediciones. Probé gameplays, preguntas en la calle, no las vean. Entrevistas también en la calle. Hicimos videos que eran parte de una serie también, que era la serie del terror. No lo vean. Los cortitos del terror. Hice cortometrajes, hice un montón de cosas y no pegaba. O sea, simplemente no funcionaba. Cuando me llegó esta idea, que era hacer un podcast, fue cuando empecé a conocer cómo funcionan las redes y empezó a funcionar. El podcast me llevó de los 0 seguidores hasta los 30,000, 40,000 seguidores en todas mis redes sociales. Y allí fue cuando, con la bendición de Dios, llego a ser el mejor alumno de la Universidad San Francisco Javier el año 2021, que no lo tenía ni pensado. Y decido hacer un video en mi podcast hablando de cómo ser un buen estudiante. Y ese video se va a viral en TikTok. Y el resto es historia. Sigo haciendo videos de estudio en ese momento. Ahora se siguen subiendo algunos. Y la gente me empieza a seguir para verme como un mentor dentro de la parte de los estudios. A mí siempre me ha gustado ayudar dentro de lo que he podido ayudar y eso ha sido el inicio de Gabo Chavarría, como Gabo Chavarría. Quiero también destacar que ha sido muy duro, no ha sido un camino fácil. Me he caído muchas veces, como lo dije al inicio. He sentido que no simplemente nadie me veía, sino que nadie quería verme además, porque no era un buen contenido. Me he sentido triste, abatido en muchas ocasiones e incluso pasando por muchas etapas de mi vida que han sido grandes lecciones para mí. Pero algo que he hecho es algo que no he hecho de hecho, y perdón por rondar, es rendirme. Y algo que sí he hecho es seguir intentando. Y eso es lo que estoy haciendo en este episodio. Así que esa es mi respuesta. No, una excelente respuesta para que todos conozcan esa etapa. Porque claro, tú empezaste, como dices tú, ¿no? Desde muy niño hasta que llegó el gran boom. O sea, lo que fue el podcast, que fue como que cuando nos lo comentaste, me acuerdo, era como que podcast. Y ¿Qué es un podcast? Es un podcast. Podcast. Sí, y fue, la verdad que fue un crecimiento exponencial, pero al ser tu obra, digamos, inicial en esta carrera en la cúspide, ¿tú qué cariño o pensamiento le guardas al podcast y por qué decidiste volver a empezar con esta serie de videos? ¿Por qué nació la segunda temporada? Muy linda pregunta. Yo diría que la segunda temporada nace con el propósito principal que tenía este podcast: aprender de personas que le estén rompiendo.
Creemos que el éxito es tener dinero, tener fama y, como lo decía también al inicio, tener todo aquello que nos presenta en las redes sociales, tener un buen empleo, una buena paga, tener muchos amigos, ir a muchas fiestas, pero eso es una absoluta mentira y las personas que siguen esa vida son fracasadas. Y se los digo de entrada y a su cara, aunque no los vean. Porque si ustedes están pensando que por una tercera persona, por algo externo van a ser felices, nunca llegarán a ser felices. Lo que quiere decir que si nosotros vemos el éxito a los influencers, a los grandes creadores de contenido o a los millonarios, a los billonarios y creemos que su vida debería ser la nuestra y eso va a ser la felicidad para nosotros, simplemente vamos a caer en un abismo y en un agujero negro que las personas no van a poder sacarnos de allí. Y ese, lastimosamente, es el producto que muchos podcasts están trabajando a día de hoy. El producto de sacar todas estas personas y estos influencers que lo saben todo y que dicen, esta es la fórmula de todo, y que acarrean como si fuesen corderos a las personas pensando que esa es la felicidad. Trato de presentar en esta segunda temporada, como lo hice en la primera, personas que no necesariamente son millonarias, algunas sí, de hecho, personas que no necesariamente son famosas, algunas sí, personas que no necesariamente tienen incluso redes sociales, o sea, simplemente trabajan y son exitosas, porque el éxito lo define uno mismo. Tú puedes ser exitoso simplemente con levantarte de la cama y estar feliz con tener tus ojos, tus oídos, tus piernas, tus manos para poder trabajar, tu cerebro, porque sin eso no vas a poder moverte y podrías estar paralítico. Tienes todo a tu favor y crees que no tienes éxito. Ese es el problema y el gran problema de la sociedad en la actualidad. Pensar que los factores externos te van a hacer feliz y te van a hacer exitoso. Y por eso decido relanzar el podcast. Además, en una primera etapa, la primera temporada gustó mucho. Esta segunda prometía mucho también porque tuvimos invitados de todas las edades, de todos los rubros como es el podcast y además de todas las cualidades porque ellos, algunos son mayores, otros son jóvenes, otros ya han hecho algo con su vida impresionante a muy corta edad, otros han tenido que esperar tiempo, han tenido que ser pacientes y yo creo que todos aprendemos de todas las personas. Y cuando volví de mi posgrado en Valencia, España, donde estuvimos, más bien, y te agradezco por haberme acompañado, porque Pedro me acompañó, han sido noches de locura haber estado ahí y si hubiese estado ahí solo me hubiese hundido probablemente. Te agradezco, querido Pechi. Y algo que aprendí también allí y que me incentivó, porque te había dicho en Valencia que quería sacar el podcast de nuevo, fue esto: aprender de otras personas para ser alguien mejor. No necesitas ídolos enormes para mejorar cada día más y superarte a ti mismo. Y creo que ese es el valor agregado que tiene este podcast en su primera y en su segunda temporada, que espero que estén disfrutando. Pues yo creo que sí lo están haciendo. Como dices, la primera gustó mucho y realmente se notó esa intención tuya de que la gente y tú mismo aprendas, ¿no? Yo me acuerdo bien que cuando estábamos en Valencia, realmente muy bonita ciudad. Un saludo a toda la gente de Valencia que está escuchando esto. No sé si hay alguien, pero... Sí, a ver, tal vez. Tal vez. Pues yo te noté esas ganas de volver a aprender una vez más de las experiencias de gente que sorprende, ¿no? Y yo creo que ese es un espíritu que tú manejas mucho en el podcast, porque siempre, desde que yo lo empecé con el primer episodio hasta todos los que vinimos, gente sorprendente, Matilde Casasola, don Gastón Solares, o sea, el señor Argandoña, ahora también el Fede del Coffee Bike. Claro, gente que no te imaginas en un podcast. Gente que no te imaginas en un podcast, pero sienten esa calidez. ¿Cuál es, tú crees que es el secreto para permitir esa apertura? O sea, ¿tú qué piensas al momento de recibir a un invitado? ¿Cómo es esa hermenéutica que manejas en el podcast? Este es el secreto para la... Yo diría que el secreto es ser tú mismo. Hay muchas personas que, como dicen en la jerga inglesa, son fecas o son falsas. Y esto lo ves mucho en redes sociales. Incluso personas que no necesitas ser influencer, puede ser falso por seguir a una cualidad de personas. Que mis amigas están haciendo esto, yo voy a hacer esto. Eres una feca. O sea, eso es así. Porque cuando no eres tú mismo vas a fracasar en la vida. ¿Qué estás esperando? Perdedores que al final necesitan justificarse con alguien que algo hace en vez de que uno intente por su propia cuenta. Y algo que trato de hacer en el podcast es ser yo mismo. Y a veces soy entre muy curioso, entre muy callado, muchas veces no hablo mucho, entre también hablador, entre muy interesado. Y esto hace que las personas que vienen al podcast no me vean como un host o un presentador de ¿qué me va a preguntar? ¿Cuánto está el chisito y el tomate a día de hoy en Bolivia? Sino que le va a preguntar
preguntas de un amigo. Un amigo no te pregunta, y bueno, quiero que me digas cuál es tu opinión específica. Un amigo le pregunta, ¿y cómo estás? ¿Y cómo iniciaste? ¿Quién eres? Esas preguntas un poco hacen razonar, pero no para responder para la tele o para las redes sociales, sino para responderte a ti mismo. Porque un amigo le está respondiendo bien sincero. Y cuando las personas se sinceran es simplemente magia. O sea, todo ocurre porque ellas están siendo ellas mismas. Y si tú permites que simplemente sean esas personas que son increíbles, todo va a fluir. Al igual que yo trato de fluir, trato de ser yo mismo para que las personas puedan también hacer lo mismo conmigo en el programa, que ellos mismos puedan hablar de diferentes temáticas y abrirse y hablar de diferentes aspectos de su vida, pero contados no como si fuesen profesionales en el tema, que lo son, sino como si fuesen un amigo cualquiera, un amigo que te está contando una historia. Y he tratado siempre de hacer esto no adrede, no pensando voy a ser yo mismo, sino simplemente siendo. Muchas de las entrevistas, y lo sabe Fabricio que está en cada una de ellas, lo sé yo, lo sabes tú, casi siempre tienen que ver con la improvisación. Es decir, tienen que ver con que tú vas hablando de un tema que es interesante y de la nada cambias. No por eso es malo, pero de hecho salen las mejores cosas cuando improvisas. Hay muchas personas que piensan que improvisando estás simplemente atrasando el fracaso que tarde o temprano llega cuando se te acaben los temas, en cualquiera de las cosas. Incluso cuando hablas en público, voy a improvisar. Es una técnica muy buena para que las cosas incluso te salgan bien, porque mientras menos sepas de algo, más oportunidades tienes que las cosas salgan fluidas y así tengas éxito. Cuando tú empiezas a pensar, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi chica? Empiezas un poco a atrasarte y pensando en que tú tienes la sabiduría absoluta y confiando en tu propio criterio, cuando en realidad la sabiduría la tiene Dios y tienes que dejar las cosas para Él. Y la mejor forma de hacerlo sin pensar en eso es siendo tú, viviendo, que todo pasa por algo. Y si tú no puedes controlar el tiempo, que nadie lo puede hacer, entonces ¿para qué te preocupas? Simplemente tienes que ser. Y es lo que trato de hacer en este podcast. Bueno, es que es algo maravilloso. Yo creo esa respuesta para alguien que está cumpliendo 24 años. No olviden, 24 años. Felicitaciones a Gabo aquí en los comentarios. Es al revés, 42 años. Denota ese control no solo del medio, sino de lo que quieres conseguir, mostrar y cómo lo haces con sinceridad, ¿no? Porque tú no solo abres la puerta para que sean ellos mismos, sino que cruzas con ellos. Entonces es algo muy bonito. Y claro, la gente lo siente, ¿no? Y ahí va una duda que yo siempre he pensado esto de sentir. Tú has llegado, o sea, vamos a algún lugar y gente te conoce. Gente de la nada te conoce. Te mira de lejos, nos acerca. Porque para los que no lo saben, Gabo es bien alto. Y no, o sea, su presencia impone, se nota. Yeah. Se nota que está entrando Gabo. Pero bueno, tiene muchos seguidores y mucha gente sí se le acerca, le conoce. Hasta un seguidor estuvo aquí en el podcast, el Lupito, hace un par de episodios que fue un seguidor. ¿Qué se siente haber logrado, o sea, sentir que hay gente a la que has ayudado? O sea, siempre me he preguntado, ¿cómo se siente saber que has ayudado a tanta gente de formas tan distintas? Una pregunta complicada. Es difícil entender realmente cómo nosotros podemos impactar en la vida de los demás. Cuando te despiertas en la mañana y dices buenos días a tus padres, buenos días a tus hermanos o buenos días a tus amigos o las personas con las que hablas, no sabes si para ellos realmente ese mensaje puede cambiar su vida o puede ser simplemente un mensaje más. Y algo en lo que me pongo a pensar cada vez que conozco a alguien que ve mi contenido es cómo me conoció y en qué manera lo estoy impactando. Hay personas que sí me lo han dicho, las veces que he conocido. A veces sé que impongo pechos, es normal. Porque yo mido 1.50, me dicen el pitufín. Y el problema de esto es que las personas no se animan a decirme, hola, tú eres el Gabo, he hecho esto, he visto esto. Simplemente el otro día estábamos grabando el Oscar Crespo con Fabricio y pasamos por la calle Calvo y Fabri me dice, había un señor que dijo, ese es el Gabo, el que te enseña a estudiar. ¿No? ¿Y por qué no me lo dijo? ¿No? Hola, tú me enseñas a estudiar. Y me pasa muy seguido, más de lo que creen. Si voy sin audífonos, escucho a las personas cuando paso. Y pienso que es también por mi forma de verme. O sea, quizás camino muy serio por la calle. Pero lo que me interesa no es cómo me vean ni que me reconozcan en la calle, si lo hacen o no lo hacen. Si lo hacen, yo encantado, ¿no? Sino cómo impacto positivamente a las personas. Todo lo que he hecho en mis redes sociales, todo lo que sigo haciendo y Dios mediante todo lo que haré,
tiene por objetivo ayudar a alguien que está detrás de esa pantalla. No sé quién es, no sé cómo se llama y probablemente no lo conozca, uno nunca sabe. Pero la única cosa que me interesa es que cuando vean mis videos sean alguien mejor. El podcast tiene por objetivo inspirar, mi contenido tiene por objetivo inspirar y todo lo que hago tiene por objetivo ver. Si este cuate puede hacerlo, ¿por qué yo no? Si este cuate que tiene esta edad puede hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo intento? ¿Por qué no hago algo con mi vida? Porque a día de hoy tú ves tantos jóvenes dedicados a las fiestas, incluso aunque hay una crisis en Bolivia, dedicados a gastar su dinero en trago, que dan una pena y al final no dan pena como para decirles, ya reaccionad, dan pena como para decir, no tienen solución. O sea, es gente que está tirando su juventud a la basura y creo que es el mejor momento para ser alguien en tu vida, ponerte los pantalones y de una vez decir, ¿qué voy a hacer? ¿Quién quiero ser? Porque el momento es ahora. Si tú quieres construir un futuro, tienes que empezar soñando en el presente, no quedándote dormido, sino trabajando para el futuro cosechar todo lo que siembres en este presente. Y eso es lo único en lo que pienso cada vez que trato de conocer a alguien o alguien me conoce en la calle, ver la manera en la cual yo pueda ayudarle o cómo le haya ayudado con mi contenido y que eso, por supuesto, sea un plus en su vida, que haya ocasionado algo positivo. Porque tú ves tantos creadores de contenido está bailando ahí en TikTok y que al final las personas dicen, ese es el que baila en TikTok, jajaja. Nada más, o sea, qué fracaso, ¿no? Pero es mejor cuando las personas te recuerdan por algo positivo. Él es el que te enseña. Él es el que hizo esto. Es el que entrevistó. Porque esas personas están educándose gracias a ti. La educación es una de las armas más grandes para cambiar el mundo. Claro, porque, o sea, tú siempre te has concentrado, siempre me acuerdo que siempre te concentras en esos proyectos de valor agregado. O sea, no es simplemente un proyecto X. O sea, nunca he visto que tú estás bailando, paseando, siempre enseñas lugares, enseñas a estudiar, escribes libros que enseñan a aprender sobre cocina, sobre filosofía, haces estos podcasts, pero haces todo tipo de videos y todos son siempre con este valor agregado y es algo muy de valorar que siempre pongas ese valor extra en todo lo que haces en tus videos, ¿no? No sé cuántos videos ya has debido subir, son millones, pero ¿guardas tal vez alguno en la memoria especial? Como que dices, este video es importante no solo para quien lo ve, sino para mí. Qué linda pregunta. Sí, claro. Y cada uno de los videos son como mis hijos. En total, creo que ya son más de 2.500 videos. Si te pones a pensar, es mucho más de uno cada día, pero le he estado metiendo desde el 2013. O sea, estamos viendo más de 10 años. Son, ¿cuánto? 12 años desde que comencé la creación de contenido. Hay uno que marca el hecho en el que yo pueda decir, quiero hacer esto de verdad y lo voy a seguir haciendo, incluso aunque nadie me vea o aunque 1 millón de personas me vean. Y es un video, curiosamente, cuando comenzaba con las redes sociales, desde inicio, desde pequeño. Hay un video, a ver si lo encuentran, dudo porque no sé si lo he borrado, pero era un video en un canal que se llamaba El Boliviano al Poder, que era uno de mis canales donde creaba cosas. En ese video hablaba un poco de lo que me gustaba hacer en las redes sociales. No me acuerdo realmente bien cuál era el contexto, pero yo era un niño, o sea, tenía los 13 años. Y hablaba también sobre gameplays y mi opinión sobre GTA V. Yo jugaba muchísimo GTA V, era muy bueno, la verdad. Y hacía gameplays grabando a la pantalla del televisor. Literal, no sabía cómo grabar la pantalla de mi computadora. Lo que hacía era agarrar mi cámara, que era una cámara pequeñita la cámara familiar que tenían los papás para ir de viajes, agarraba, la ponía sobre cajas de cartón, baldes y grababa el televisor. Y yo me ponía a jugar, no me daba cuenta que el reflejo de la ventana era enorme y no se veía nada. Pero ese fue el comienzo de pensar, puedo hacer algo con esto. O sea, esto enciende una chispa en mí que no había notado antes. Y yo diría que ese comienzo en el cual me pongo a hacer las cosas y comienzo a editar mis primeras ediciones es lo que me explota la cabeza y digo, puedo ser alguien en las redes sociales. Claro. Y fracasé. ¡Ah! No, Eso suena muy curioso. Yo la verdad no me habría imaginado en ese video en específico. O sea, es como que nace de pensar, puedo hacer algo más y que es algo que transmites mucho, no solo tú, sino también tus invitados, ¿no? Y retomando un poco tu actividad laboral, que es hacer estos videos, porque, bueno, es tu placer, o sea, es lo que te gusta hacer, pero al mismo tiempo es un trabajo, ¿no? Uh-huh.
¿cuánto tiempo tienes que dedicar al día a hacer esto? O sea, ¿cuánto tiempo? Por ahí hay alguno que le interesa saber cuánto es el coste en tiempo de generar tantos videos y de tal calidad. Claro, como no. Lo primero, te van a pasar un contrato que diga, vende tu alma al diablo. Vas a estar todos los días ahí. Lo firmamos todos, hasta mi editor, el Fabio. Sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. El tiempo es relativo. Trato, de hecho, en mi empresa, yo tengo una empresa que se llama Nuntius, la conoces, que es una empresa de publicidad. Y dentro de mi empresa tenemos varios clientes, gracias a Dios. Eso también nos mantiene siempre en las mejores tendencias y con las mejores oportunidades de seguir invirtiendo dinero en contenido. Y uno de los clientes grandes que siempre le digo a Fabricio desde el inicio es mi marca personal. Porque la marca personal, aparte de generar ingresos por redes sociales, que es la monetización en redes sociales, cada vez que ven tus videos, genera ingresos no solamente en dinero, sino también en inversión de contenido. Porque cuando las personas te conocen por un proyecto, te conocen por todo lo que haces, los verdaderos fans. Lo que quiere decir que todo el tiempo estamos trabajando en mi marca personal. No hay días, si tú al final decides venir un día a la oficina y ver qué estamos trabajando, te apuesto que siempre va a ser sobre Gabo Chavarría, sobre la marca personal. Algún caso un cliente, algún caso otro tipo de trabajos que nos llegue, un spot publicitario, pero es prácticamente todos los días. Y ese es el detalle de trabajar en una marca personal. Si tú quieres que tu marca personal sea exitosa este 2025, el 2026, cualquier año, hacen falta, huevos y tiempo. O sea, eso es así. Tiempo porque necesitas crear mucho contenido. Para hacerte viral hay una fórmula muy interesante y muy específica. La he probado ya en 3 redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Tienes que alimentar al algoritmo. ¿Cómo se alimenta el algoritmo? Muchos videos, básicamente. De esa forma sabes qué funciona, qué no funciona, cuál es tu nicho, qué es lo que te gusta hacer. Para hacer muchos videos necesitas mucho tiempo. Entonces necesitas tiempo. ¿Y por qué huevos o valentía? Porque va a haber gente que te va a odiar como no tienes una idea y te van a insultar todos los días porque no tienen nada mejor que hacer y viven debajo del puente. Pero van a estar ahí. Y ese es el detalle importante, que tienes que aprender a manejar tu tiempo con relación a tu contenido. Por eso es que trabajamos todo el tiempo en la marca personal y también la cultura de trabajo que tengo con Fabricio y dentro de mi empresa es nosotros trabajamos por producto, no por tiempo, aunque parezca curioso. Lo que quiere decir que puedes incluso, que son las normas de mi oficina, yo puedo venir cuando quiera y no porque soy el jefe, sino que también incluso mi editor puede hacerlo. Fabricio puede hacerlo, puede venir cuando quiera, quiere en la mañana, quiere en la noche, pero se edita cuando uno tiene las ganas y va a sacar un producto de calidad. Trabajamos por producto, no vamos a hacer, vas a cumplir tantas horas a la semana, me duermo. Descuentos por llegar tarde, ¡qué la burrera! Tienes que trabajar por producto. Haces esto, se te paga. No lo haces, no se te paga. Fin. Se murió. Por lo que tienes que ser muy eficiente. Y esa es la manera de trabajar en la marca personal. Vaya, es una manera muy interesante porque, claro, esta marca personal es todo. Gabo es bastante todo. Y bueno, yo creo que habrá que ahondar mucho más en esta mentalidad que haces, pero creo que ahí más adelante va a haber unas preguntas muy específicas que todos los que pasan por el podcast de esta segunda temporada ya se las conoce, así que estará bastante bien cuando llegue el momento. Pero tal vez otra duda que hay aquí sobre lo que haces realmente es esa creatividad constante que necesitas para sacar todo. Y yo creo que es algo que viene muy de ti, pero ¿cuánto cuesta alimentar esa creatividad? Es una pregunta muy interesante. ¿Te parece si la respondemos después de esta breve pausa en el segundo bloque? Me parece perfecto para que hablemos específicamente más de ti. Perfecto. Seguimos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría. Bueno, señores, estamos de vuelta después de esa pausa en Experiencias con Gabo Chavarría, literalmente con Gabo Chavarría. Nos habíamos quedado en la parte de la continua creatividad que necesitan. Para quien no sabe, Gabo siempre ha sido muy creativo, desde pequeño. Especialmente con chistes, bromas y todo eso, pero a lo que íbamos, ¿cómo mantienes esa creatividad? ¿Qué te importa, torta? ¿Qué te... Ya veía, no, esa poesía no es apta para YouTube. Gracias. Es difícil y tiene que ver más que nada con la mentalidad de uno y la inspiración. La motivación para mí. Aunque trato de que todos mis mensajes sean inspiradores siempre, motivar a las personas que estén alrededor mío, a mis amigos, también a mis seguidores, a mi equipo, es difícil cuando yo no estoy motivado.
Y la gran mayoría de buenas ideas que he tenido alrededor de mi vida en cuanto a creación de contenido han venido de una motivación. Y a veces cuando tú eres el que motiva, no encuentras motivación en alguien, sino que encuentras en situaciones. Me gusta mucho, por ejemplo, rezar, me gusta agradecer a Dios, eso me motiva mucho. Me gusta ver los paisajes, me gusta respirar, eso me motiva y me recuerda por qué estoy aquí y que el tiempo realmente es efímero, que se va, se pasa, y si tú no haces nada con tu tiempo, te vas a arrepentir, porque es literal lo más valioso que tenemos. Cuando yo trato de inspirarme en otros, que es cuando agarro ideas, digamos, para nuevo contenido, trato de ver cómo podría darle mi esencia. El podcast fue el claro ejemplo. Cuando saqué el podcast, ya existían podcasts en México, en Estados Unidos. Me había inspirado mucho en un podcast llamado The Wild Project de Jordi Wild, que lo sigo viendo. Y es muy interesante porque yo dije, claro, él tiene su formato, pero ¿cómo sería a mi estilo? Y esa es toda la diferencia, el hecho de que tú hagas las cosas a tu manera para que seas tú y tengas éxito en lo que haces. La inspiración nace cuando estás bien, en mi experiencia, cuando estás tranquilo, cuando puedes dominar tu mente, que de por sí eso es lo más difícil, que es creo que una de las cosas, las lecciones que debemos aprender estando aquí en esta vida, dominar la mente. Pero cuando dominas tu mente, la equilibras y estás tranquilo, es realmente cuando puedes tener inspiración y seguir creando videos. Claro, porque sacas la inspiración de todo lado y es pues es como que sacarla tantas cosas distintas, estar tan constantemente con la mente activa. Pero eso, como decía, es algo muy tuyo. O sea, me alegra conocer que es, o sea, todo de base de inspiración, pero a tu modo, porque tu modo es muy tuyo. Y, por ejemplo, tú te definías como un carapanza neto, ¿no? Bueno, yo quisiera que entremos, como ya hemos entrado a qué motiva a Gabo, ahora un poco para que la gente conozca más detalles de Gabo. Gabo es de Sucre, o sea, nació aquí. Pero, ¿qué dirías que te define como carapanza neto? Que como mucho mondongo. Yo diría que la conexión que siento con Sucre. Cada vez que salgo de Sucre, cada vez que me voy a otra ciudad o que viajo, siento que me falta algo. Y por experiencia, me falta Sucre. La última vez que viajé durante largo tiempo a Europa, que estuvimos incluso haciendo la gira, grabando los videos por toda Europa, lo daba todo de mí. Y tenía muchas buenas ideas, pero algo me faltaba y era Sucre. No tenía esa tranquilidad de estar aquí. Ya me sé que es la catedral, que los chocolates para ti, que me encantan, que la Plaza 25 de Mayo, que todas las partes que tiene Sucre, incluso los problemas sociales que a veces existen, que tú los ves en Europa y eso es, ¿qué? ¿Qué está pasando? Un problema social. Básicamente la señora se ha resbalado en la acera y empiezan a demandar al que hizo la acera, digamos. Aquí son de verdad problemas y eso te llena un poco de vida porque dices, wow, estoy trabajando bajo presión. Es una pena cuando ocurren situaciones críticas, pero eso te lleva al máximo. O sea, tienes que trabajar bajo presión. Y eso me encanta de Sucre, que aparte de ser una ciudad hermosa, es una ciudad que te lleva hasta el máximo de ti, porque tienes que adaptarte a muchas cosas, a un mercado pequeño, tienes que adaptarte a las personas, que aquí hay personas muy buenas, pero a la par hay personas que hablan demasiado y bien chismosas en Sucre, y eso te ayuda a controlarte a ti mismo. Eso es lo que más me gusta de Sucre y lo que me define de Sucre, que Sucre es tan parte de mí como yo soy parte de Sucre. Trato siempre de estar cerca, de hacer algo con relación a la ciudad, y eso también ha dirigido cada uno de mis proyectos alrededor de estos años. Bueno, se nota esa conexión. Sí, yo lo viví de primera mano al verte allá en Valencia, que extrañabas mucho lo que es Sucre, ¿no? Todo lo que eso significa. Tus cerros. Tus cerros. Sí. Tu centro, lo que está alrededor del centro, todo. Y yo creo que es difícil encontrar ese tipo de conexión con algún lugar. Y bueno, pensando justamente en esa conexión, y tú que tanto quieres a Sucre, ¿qué 5 lugares recuerdas con más cariño de la ciudad? Yo te puedo mencionar con más cariño la catedral. Número 1, cada vez que veo Sucre me acuerdo de la catedral. Número 2, también recuerdo con cariño el Palacete del Guereo, porque siempre tomo cafés allí, a veces voy a trabajar allí o me reúno con mi equipo allí. Número 3, diría que... Sí, ¿por qué no? La Avenida de las Américas, porque está de camino a casa y es una de las avenidas más bonitas que tenemos en el aspecto de los negocios y de que puedas hacer todo ahí. Incluso puedes comer o puedes pasar un rato paseando. Número 4, te diría el
Parque Cretácico, porque cuando logro ir, está un poco lejano, pero cuando logro ir me gusta bastante. Y número 5, te puedo decir mi casa, porque como cualquier persona, cualquier chuquisaqueño que vive en la ciudad, pues su casa es sin duda un punto muy importante. No diría que al final define que sea chuquisaqueño, porque realmente tengo la bendición de vivir aquí, gracias a Dios, a mis padres, a todas las personas que han tenido, que es mi herencia familiar, que han tenido que unirse, reproducirse para que yo sea el resultado y esté aquí diciendo estas palabras, pero es parte de, y eso hace que sea aún más especial. Pues realmente, porque todas las cosas que has vivido aquí y todos los lugares que mencionas con tantas actividades, se nota que te hacen parte de y cómo eres. Y claro, o sea, para todos los de Sucre ven que es un sucrense neto, o sea, que aprecia mucho la tierra donde vive y esta tierra la he visto crecer muchísimos años. Entonces es algo que ha evolucionado mucho Gabo, ¿no? Alrededor de lo que es Sucre. Pero pensando más ahora en cuando te faltó Sucre, cuando estábamos allá por Valencia y todo, ¿cómo definirías tú esa experiencia de cambiar de aires tan drásticamente? Porque claro, una cosa es Sucre, estás acostumbrado a Sucre, siempre has vivido aquí, pero de la nada te ves en otro lado. Entonces, ¿cómo se siente eso? Ha sido una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida y la defino cuando hablo de ella como cuando Jesús va al desierto, porque tuve que encontrarme a mí mismo, saber qué quería, realmente cuál era el propósito de mi vida, y todo eso se conduce bajo un proceso de meditación. Cualquier persona, cuando tú estás en un punto en tu vida en el que te encuentras en jaque mate, o sea, literal estás con la mente revuelta y no puedes pensar y encontrar soluciones, lo único que te hace falta es tranquilizarte. Y a veces esa es la parte más difícil y a mí me cuesta mucho cada vez que tengo problemas con proyectos o trabas u obstáculos, el hecho de apartarte, verte en tercera persona. Y voy a poner un ejemplo que te digo, fue el acabose, y seguro te acordarás estando en Valencia y lo podrás verificar, qué ocurrió y cómo me sentí allí con relación a la ciudad de Sucre, y creo que fue el punto más duro en ese momento que me hizo reflexionar qué quería en mi vida y cómo armar también en el tema de los negocios. La primera vez que quebré mis finanzas personales, y esta es la primera vez que cuento algo así en público. Es una historia muy interesante. Cuando yo fui a España tenía un proyecto que se llamaba Cómo ser un estudiante de éxito. Vendíamos libros a nivel presencial, tenía mi equipo, Lisette y Fabricio, que estarán viendo esto, más les vale, lo están viendo ya, con los que vendíamos los libros en todo el país y hacíamos distribución. Era un equipo tan interesante que cuando las personas hablaban a nuestro chat de WhatsApp manejado por Fabricio, él era el closer, hacía la venta y se lo pasaba a Lisette, que hacía el envío a cualquier parte de Bolivia. Gracias a Dios hemos tenido la bendición de llegar a Pando, Beni, Santa Cruz, a todas las ciudades y departamentos de Bolivia. Y a la par, yo tenía un proyecto llamado Cómo ser un estudiante de éxito ebook, es decir, la venta del libro digital. Desde siempre he sido alguien intrépido. Agarraba las cosas y decía, bueno, lo vamos a intentar, y lo intentamos así y a ver cómo sale. Y en una ocasión, creo que me pasé de intrépido porque estábamos armando todo en publicidad. Teníamos los libros, la venta de los libros presencial y la venta de los libros digitales. Y yo dije, vamos a escalar el negocio y voy a invertir más publicidad como loco. Y empecé a invertir 500 bolivianos al día. Estamos hablando de unos 35,000 bolivianos al mes que pagaba en publicidad. Son los primeros que lo saben. ¿Cómo lo hacía? Era rentable. Es decir, generaba ese dinero cada mes con los libros físicos y con los libros digitales. Sin duda, en mayor parte los libros digitales. Había meses que era rentable, ¡wow! Rentable, y había meses en los que me iba a pérdida. Pero generaba eso. Lo que yo hacía era las ganancias del digital, las utilizaba para pagar el físico, porque el físico tenías que pagar los envíos, que si bien los clientes te pagaban, tenían que asociarse al pago por el transporte, al pago de los paquetes, de los sobres, a todo un montón de cosas, el pago del crédito, del teléfono. Entonces me servía como de colchón de un por si acaso. El problema era tanto dinero que me bloquearon las cuentas del banco. ¿Y qué pasó? Facebook me cobró y quebré. No tenía más dinero. Y literal, yo agradezco a Dios la bendición de que mis padres
me han apoyado siempre y ellos evitaron que, te digo, entre en una depresión muy profunda. Decirle a mi equipo, chicos, me han bloqueado las cuentas del banco y enseguida explico por qué. Y ya no podemos seguir vendiendo libros durante un tiempo. Les pude pagar con con mis ahorros personales. Por supuesto, uno siempre tiene algo. Y me quedé, te digo, tas con tas. O sea, no tenía, y tú lo sabes, no tenía más de 100 bolivianos. Era una locura. O sea, me quedé, fue la época más estresante de mi vida. Creo que perdí una gran parte de mi pelo ahí, siendo muy honesto. Tú veías mi cuarto y recuerdas cuando entrabas a mi cuarto, era tanto estrés que veías el piso lleno de pelo. O sea, era muy duro. Mira que hasta me emociono. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me bloquearon las cuentas? Seguía como estudiante en el banco. No voy a decir qué banco es, porque al final me ayudaron. La verdad es que gracias. Pero era un estudiante y me llamaron y me dijeron, ¿cómo un estudiante puede generar esto cada mes? Esto está raro, bloqueadas las cuentas. Bueno, me comuniqué con ellos y les dije, a ver, pasa esto. En Bolivia existe la ley del libro, que al final no pagas impuestos por vender libros. Gracias a Dios tenía eso a favor mío. Pero el detalle es que tenía que vender libros para tener dinero, ¿no? Obviamente, para pagarlo todo. Y cuando me bloquean, les digo, bueno, quiero desbloquear, ¿cómo hacemos? Y me dicen, claro, apersónese, entienden lo de los libros. En ese caso no se preocupe, usted normal, siga nomás. Pero necesitamos que se apersone aquí a la oficina central del banco. Y yo digo, pero estoy en Valencia. No, tiene que ser presencial. Y fueron los 2 meses más largos de mi vida en los que quería irme a Sucre como de lugar. Y para que vean que es cierto, sí o no pasó eso. Sí, pasó. Yo estaba ahí cuando pasó. Literal, estabas a mi lado, estabas viendo cómo yo llamaba a todos los del banco, tenía reuniones con ellos virtuales. Saqué una nueva cuenta del banco, creo que lo voy a decir, bueno, sacaba una cuenta y dije, voy a sacar una segunda cuenta para ver si me pueden depositar a esta y en base a eso podemos mover los libros. Saco la cuenta, un día bloqueado de nuevo. Sabemos lo que está intentando, señor. Pase nomás al banco. O sea, la moraleja de esto es actualicen sus datos bancarios. Actualicen sus datos bancarios y no apuesten todo a una sola canasta. Yo aposté todo a una sola canasta. Eran 2 diferentes proyectos, pero de una sola canasta, de un libro. El libro fue muy exitoso gracias a la bendición de Dios, siendo muy honesto, pero lo apostaba todo allí. ¿Y qué pasó? Como no tenía una inversión diferente, cuando de la nada algo ocurrió, ¡pum! Fuera, o sea, chau de la cancha, todo se derrumbó. Y fue la lección más grande que, siendo honesto, espero que a ninguno de ustedes les pase, pero son lecciones que te construyen. Ahora tengo una empresa que es rentable, gracias a Dios, y gracias a eso, a que quebré una primera vez económicamente y también emocionalmente en ese aspecto, y tuve que despertar, o sea, tuve que decir, a ver, tienes que despertar. Te digo, gracias a Dios, tenía a mis padres en ese momento apoyándome para literal comer y seguir adelante, pero fue algo muy duro. Y eso me recuerda también el viaje a Valencia, que ha sido la primera vez que quebré mis finanzas y lo que me enseñó a cómo manejar un equipo, cómo asegurar el pago de tu gente, cómo asegurar el pago de tus inversiones, y que es muy duro pensarlo así, porque por más que generes muchísimo, si dependes todo de una sola cosa y no tienes diversificación, en cualquier momento no tienes la vida, compadre, en cualquier momento pasa algo y listo. Y se te va todo al garete. Y eso es lo que tristemente pasó, pero una de las lecciones más lindas de mi vida, porque así ahora tengo la bendición de manejar con mucha más cautela mis inversiones, tener muchas inversiones, ya no solo una, y de esa forma puedo mantenerme estable y en equilibrio, gracias a Dios, incluso aún en una crisis. Bueno, es que los retos forjan, ¿no? A veces a las personas. Entonces, claro, tú ya pasaste un gran reto que a una edad muy corta usualmente nadie desea pasar nunca, pero peor a una edad donde estás realmente iniciando, no más con gente dependiendo de ti. Y claro, ahí se nota la falta que hizo estar aquí en Sucre, la falta que realmente te hizo Sucre para este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, eso hace un Gabo más fuerte, con una mente más fuerte. El gym. También con una serie de actividades que a Gabo le han ayudado a mantenerse todavía en forma. Si pudieras de esta experiencia tan complicada, digamos, de la cual sacas cosas positivas, dar como una especie de qué es lo que esto ha cambiado en mí, pero no tanto solo por lo que te he enseñado, sino
Yo antes era alguien, antes de quebrar, pero después de quebrar, esto me llegó. De mi carácter, ¿tú qué definirías eso? ¿Qué es lo que esta enseñanza en Valencia te ha dejado más que nada? Yo diría que la fe. Cuando uno confía la sabiduría de sí mismo para tener éxito en sus empresas, en sus negocios o en su vida, va a fracasar. Y yo confiaba tanto en mí que fracasé. Y esa es la lección más grande que está escrita en la Biblia. Después de que me pasara esto, de hecho, comencé a leer la Biblia. Y también tú lo sabes, estabas allí. La leí completa, más de 2000 páginas y una cosa, la letra era pequeñísima. Tú leías el Corán. El Corán. Muy bonita experiencia. Y eso me enseñó mucho porque en la Biblia te enseñan justo a no confiar los huevos en una sola canasta. Y además en esto, no confíes en tu sabiduría. Como yo, un Gabo en aquel momento de 22 años, pensaba, sí, bueno, también necesitaba hacerlo si no estaría hablando de esto. Sí, vamos a ceder a mi equipo, vamos a hacer esto, chicos. Escalaba, le preguntaba a Fabricio, que era el de las ventas en ese momento, que como loco le llegaban los mensajes para conseguir eso. La inversión era brutal. Como loco se hacían las ventas digital, la inversión era brutal, pero confiaba mucho en mí. No se lo dejaba a Dios, no decía, bueno, Dios, tú, como le digo ahora con mis clientes, tú haz el camino. Si va a ser lento, orgánico, pausado, tú hazlo. Y que sea a tu manera. Yo solo quiero tener lo necesario para pagar a mi gente. Para ser feliz no necesito dinero, ni simplemente necesito controlar mi mente. Y en ese momento pensaba que necesitaba mucho dinero para ser feliz. Y eso es el inicio de un fracaso asegurado. Pensar que el dinero te va a hacer feliz. Esa es la primera lección. Y la segunda lección, que diría que es la que marca un poco el destino de lo que estoy haciendo ahora, es: sé muy frío con tus finanzas. No seas tan, como te digo, tan positivo. Yo siempre soy positivo de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos. Pero en las finanzas dejar eso a manos de Dios y que salga. Porque cuando tú dices va a pasar esto y va a pasar esto, no lo sabes, no puedes controlar el tiempo. Y eso hace que cuando llegues, bueno, a ver, vamos a ser reales. ¿Cuánto necesita la empresa cada vez para sobrevivir? Entonces vamos a asegurar una cuenta específica para la empresa, una cuenta para tus finanzas personales. Tus finanzas personales son unas, no se toca el dinero de la empresa, o si se lo toca tienes un porcentaje. Las inversiones primero para pagar lo importante, que son sueldos e impuestos, y después de eso vas a ver la inversión. Yo antes pensaba, vamos a generar esta plata y vamos a ganar esta plata. ¡Güey! ¿Y qué pasó? Ya, bueno, ya lo escucharon. Y eso es parte también del proceso. O sea, tienes que pasar eso. Muchas personas enseñan esto para que no tengas que vivirlo, como lo estoy tratando de enseñar aquí en estas palabras. Pero eso te evita la parte fría de un entrenamiento. En un entrenamiento tienes que practicar. Una cosa es la teoría y otra cosa es lanzarte. Y cuando quiebras o cuando estás en un momento muy duro en tu economía donde tienes que depender hasta de otras personas su ayuda, te das cuenta de que ¿qué hice mal? Vamos a empezar de nuevo. Y tú decides, o te hundes y te deprimes y te quedas en tu cama, o te levantas y lo vuelves a intentar. Y es la mentalidad que hago con todo lo mío, mi negocio de publicidad, la marca personal, mis inversiones. Lo voy a dar todo. Y si eso implica perder tiempo o incluso invertirlo, perder pelo, ganar estrés, ganar granos, perder felicidad, porque a veces es frustrante, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo que estoy buscando es mucho más que simplemente estar en busca de algo material. Es un propósito. Y esas son las dos lecciones principales. Son lecciones muy importantes, especialmente en el tema empresarial, que es el que manejas tanto. Porque, claro, cuando volviste de Valencia te volviste un empresario. Unas a primeras, y eso se muestra en toda la gente que ha venido aquí. Y realmente es una mentalidad la que ha cambiado tanto. Y justamente ese es el siguiente bloque, ¿no? Sí, la mentalidad. La mentalidad. Que siempre manejas, haces tu análisis psicológico a tus invitados. Ahora te vas a someter a lo que yo someto ya. A lo que tú sometes, exactamente. Sí, bueno, nos falta un poco para llegar a esa parte, pero creo que puedo abordar algún tema aquí también, hablando de eso, ¿te parece? Tal vez yo lo dejaría para el final, pero sí. Me gustaría preguntarte antes de pasar a eso. De hecho, estaba formulando esa pregunta. Tú ahora te dedicas a las empresas, a mejorar empresas. ¿Por qué en Bolivia? ¿Qué ves aquí? Uy, sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo pensé que ya había terminado. Ya.
A ver, Bolivia es un país que necesita mucha ayuda, incluso más allá de verlo como una mina de oro y que tú sacas dinero con los clientes, no es tanto así. Es cuestión de verlo como un propósito más allá de tu negocio. Es mucho más fácil con lo que hago. Lo que hago en mi empresa son crecimiento de empresas mediante publicidad en redes sociales. Me he hecho muy bueno en eso. Por lo que digo, invertía 35,000 bolivianos cada mes, sé hacer publicidad. Sé fracasar y tener mucho éxito en publicidad. Pero ese trabajo es muy bien pagado en el exterior. Y tú sabes, y te lo conté en Europa, me ofrecieron un trabajo, de hecho, como director en una agencia de publicidad para influencers en Valencia, España. Como director. Estamos hablando que el sueldo iba a ser mucho más incluso que tener una empresa aquí, incluso que tener un gran trabajo aquí. Y además era una empresa que era grande. ¿Por qué no escogerlo y escoger Bolivia? Bolivia es mi país. Mi sangre es boliviana. Por mis venas corre Bolivia y todos sus problemas y toda la gente que vive aquí. Qué hipócrita sería decir, nací aquí, estudié todo lo que sé allá, me voy a quedar allá y voy a trabajar para ellos. Qué falso. Porque eso no es cierto. Si tengo un mensaje que pude aprender, ¿por qué no lo puedo compartir? Ciertamente no es un mensaje fácil, no es un mensaje tampoco que se sepa del día a la mañana. Mucha gente sabe que en la publicidad hasta cualquier persona lo puede intentar, pero no va a tener los resultados si no conoce del tema. Pero otra vez, no es por el dinero. Si era por el dinero me quedaba allá, pero es una vida como en una cárcel. Y creo que lo decía Dostoyevsky, que la mejor manera de abordar a alguien que es un preso, la mejor cárcel y el mejor prisionero, es que cuando el prisionero no se da cuenta de que está en una prisión, siempre estará viviendo en libertad y en realidad está en prisión. Y yo notaba eso en Europa, que estaba en prisión. Me ofrecían una mejor celda, pero no me ofrecían una mejor vida. Y una mejor vida no necesita siempre un trabajo bien pagado. Necesitas estar bien mentalmente. Eso aprendí mucho allá. Y por eso decidí apostar aquí. Sucre particularmente, porque me podía haber ido a Santa Cruz, a Cochabamba, donde esto es incluso el pan de cada día. Pero ¿por qué Sucre? Aquí la gente, tú dices, hago esto, nos especializamos en consultorios médicos y doctores, hago esto y te miran, ¿qué? La gente va a venir nomás, voy a poner mi cartel de madera y va a venir. Y ese es el gran reto, porque tienes que cambiar a la sociedad. Si no hay nadie que lo vea así, nadie lo va a hacer. Toda la gente va a estar pensando, sí, es mejor negocio en Santa Cruz, sí, es mejor negocio en La Paz. Yo no busco lo que sea mejor negocio, yo busco lo que haga felices a las personas. Mi propósito es que las personas que vean las publicidades de mis clientes, en este momento tenemos una clínica de 7 especialidades, una clínica que es parte de la universidad, una de las universidades más históricas de Bolivia, y atendemos a personas con problemas a un precio mínimo. Y mi trabajo es llevar a esas personas que probablemente su vida vaya a depender de esos doctores que yo presento gracias a mi empresa por solamente 30 bolivianos. Son personas que tienen las necesidades y los problemas más altos, no pueden pagar un doctor privado, no pueden irse al hospital porque además está súper lleno y necesitan ayuda. Y mi trabajo es como un camioncito llevarlas de aquí a allí. ¿Cómo puedo rechazar algo así si al final estoy ayudando a las personas? Lo mismo con una cliente en el área de cardiología. Gente que, por ejemplo, no sabe si va a morir mañana por una hipertensión y mi trabajo es que se den cuenta y no mueran, porque llegan en el momento exacto con la persona exacta. Si tú lo ves así, es mucho más inspirador de lo que crees que es publicidad. Velo como un propósito, me lo propuse a mí, como un propósito que te va a llevar a ser quien eres en base a la ayuda de otras personas. Y pienso que detrás de mi empresa no solamente estamos en este momento, Dios mediante más personas, 2 personas que trabajamos con relación a videos y crecimiento de empresas con publicidad, estamos 2 servidores de las personas que necesitan más ayuda en salud. Porque probablemente si nosotros no hubiésemos hecho ese anuncio, tal vez nunca hubiesen logrado curarse o encontrar profesionales de verdad. Porque a día de hoy hay gente que es todo lo que hay, te cura de todo y lo peor de todo, te hace un mal tratamiento, empeora y hasta muere el paciente. Es una pena. Claro, sí, es que es algo que pasa mucho aquí. Y es que la mentalidad aquí es muy distinta, ¿no? Y justamente es por eso quería preguntarte especialmente de este ámbito nacional que tanto que hay que cambiar y tú estás todo el tiempo luchando por hacer ese cambio que no es fácil. Nuntius es una empresa muy interesante. Ayuda mucho a todos los que estén interesados, ayuda muchísimo porque cambia todo.
Pero bueno, eso nace de lo que estaba diciendo antes. O sea, ese cambio que tuviste en Valencia y ese cambio de mentalidad con el que volviste aquí para cambiar las cosas justamente aquí. Sí, sí, así es. Y es algo muy duro verlo también de esa forma porque es parte del proceso, ¿no? No puedes adelantar las cosas y eso yo pensaba antes que podía darle un por dos como en los videos de YouTube por a veces la ansiedad que siempre tengo por el hecho de qué va a pasar. Y ahora que enseguida vamos a entrar a la parte mental, vamos a hablar más al respecto de esto, pero es justo lo que decías, es un proyecto muy interesante, Nuntius, y no sabes cuántas personas ayudas hasta que ves por qué las ayudas. Estamos con un cliente que me hizo ver esto, que es un congreso de medicina interna, y es un congreso internacional. Y probablemente ese mismo congreso sea parte de doctores que vayan a formarse bien, que por ahí aprenden algo en ese congreso y cambian la vida a más personas. O sea, tienes que ver que todo lo que haces tiene que ser en beneficio de alguien. Y es lo mismo que hago con mis redes sociales, hago con este podcast. Si no aportas valor, no lo hagas. Y si aportas valor, hazlo aunque duela. Sería más fácil, literal. Yo cierro Nuntius, digo, ya, a la burrera, voy a hacer algo que sea top en mi ciudad. Se han puesto de moda los cafés, hago un café. O se han puesto de moda los boba, hago un boba. Aunque haya algunos invitados que hagan eso. No, un saludo y bendiciones. Pero el propósito mío no es el camino fácil. Es el camino mío. Y si es fácil o es difícil, no me importa. Soy todoterreno, voy a ir y aunque me duela, lo voy a conseguir porque Dios está conmigo. Hermosas palabras. Realmente hermosas palabras. No, son palabras muy llegadoras. Pero bueno, entonces ahora... Pasemos a la parte ahora sí de mentalidad, porque yo creo que la gente quiere saber qué pasa en esa mente que tanto ha vivido, tanto ha cambiado y está haciendo tanta diferencia. Gracias, querido Pechi. Sí, me parece perfecto. Y enseguida volvemos, señores, experiencias con Gabo Chavarría. Literal. Bueno, señores, aquí estamos de vuelta en el tercer bloque. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero no puedo igualar a Gabo. No, está excelente, está excelente. Pero bueno, este bloque es el más personal, como Gabo siempre lo ha comentado. Y como decía, ahora se va a someter. Bueno, ¿estás listo para las preguntas? Yo creo no, que gracias, Chap. Si algún invitado está viendo, se debe estar regocijando ahora. Por fin ha llegado el momento, bendito Gabo. Sí, sí. A ver, empecemos con la primera pregunta, que es muy profunda. A ver. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Buenas noches. Podemos empezar el podcast cuando quiera. Responde, joven. Responda. Mi propósito en la vida: ser un mensajero de Dios. Me llamo Gabriel, como el ángel Gabriel. Mi mamá me puso ese nombre específicamente por eso, por el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel fue el que notificó a María cuando Jesús venía. Trato de hacer honor a mi nombre, por eso mi empresa se llama Nuntius, en latín, el mensajero de Dios. Y mi propósito es ser el mensajero de Dios. Dios a veces, vamos a hablar de este tema, me acuerdo de las preguntas. Dios a veces se transmite en base a diferentes cosas y en uno con diferentes aspectos. Y algo que ha hecho conmigo es enseñarme que puedo ser mensajero de muchas cosas. He hecho podcasts, he hecho técnicas de estudio, he hecho parte de empresa, de todo. Pero lo importante es que lo he hecho. Y es que sigo siempre llevando a Dios conmigo como bandera. Y ese es mi propósito. Siempre que pueda, llevarlo a Él, porque Él es mi roca, y hacer de Él parte de mi vida. Y ese es mi propósito. Bueno, es un propósito bastante loable. Siempre ayuda. Para que yo lo hable con usted. siempre ayuda a tener tener ese norte en la vida, más cuando se trata de ayudar a los demás, ¿no? O sea, de ser el mensaje, esto siempre llega y ayuda y siempre transmites un buen mensaje y ayudas a los demás a transmitirlo. Entonces, es muy claro. Fue una buena elección de nombre, ¿no? Gracias, Pechi. Gracias. Después, la siguiente pregunta, eso es ligeramente decir, ¿cuál ha sido el mayor miedo que has superado y qué aprendiste de él? Bueno, es como si ya no lo... Es como si no supiese las preguntas. Así se siente. ¡Qué interesante! No, el mayor miedo que he superado es el bullying, de lejos. Yo tenía mucho miedo a que me hagan bullying porque me hicieron bullying siendo niño.
La mamá me inscribía a diferentes deportes para yo enflaquecer. Era un niño, quiero que se imaginen. Bueno, me pueden ver a mis 13 años. Gordito, pesaba como 70 kilos a mis 8 o 10 años. Mi mamá me dijo, además de que vas a hacer dieta, ya no vas a ir donde tu abuela que te alimenta como chancho. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? Sino que me dijo, vas a enflaquecer y te voy a llevar a diferentes deportes. Hice piscina, hice taekwondo, pues que ahora eres profe, kiosa. Hice fútbol, hice futsal, hice tenis, hice básquetbol, hice nado en el mar, aquí en Bolivia, por supuesto, en nuestro mar. Hice todos los deportes y en cada uno de ellos había alguien que conocía que hacía videos. Alguien chismeaba o lo que sea y siempre se burlaban de mí. Mira ese gordito que nadie ve sus videos. Y era verdad, nadie veía mis videos. Pero eso me hacía sentir tan mal que yo decía, ¿y para qué hago videos? O sea, me estoy humillando a mí mismo. Gracias a Dios no paré de hacer videos y seguí adelante con la fortaleza de Dios. Y ese ha sido el miedo que me ha costado tanto superar. Y lo superé con un dicho de mi mamá, de la mamá. Cuando salía del tenis, llorando salí un día porque me insultaron. Gracias a Dios no me empujaron ni nada. Hubo un compañero que sí me defendió, me estaba empujando. Cristian se llamaba. Y yo tenía, 13 años. Y él, ¿qué te estás metiendo con el Gabriel? En ese momento me decían Gabriel y después pasaron a Gabo. Y yo me fui llorando, entré en el coche de la mamá y me dijo, Gabrielito, tienes que entender algo. Tú no vienes aquí para ser amigos. Vienes aquí para entrenar. Que no te importe lo que digan de ti, porque eso no te saca ni un pelo de tu cabeza. Lo hace el estrés. Y esa ha sido la frase que marcó mi vida con el bullying. Y lo hago en todo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué me meto, grabo? ¿Por qué no me importa? Porque no lo hago para ser amigos. Y lo que digan de mí no me interesa, no me va a sacar ni un pelo de la cabeza. La única opinión que me importa es la de Dios y del apoyo de la persona que más amo en este mundo. Y diría que justamente ese Dios es una persona para mí. Y de las personas que me rodean, que más amo en este mundo. Tú, mi mamá, Blanca, que le mando un abrazo, un beso. Mi papá, José Luis, que le mando un abrazo, un beso. Mi familia, que me apoya. Y eso realmente para mí es la fortaleza. Y cuando lo he superado, que es lo que he aprendido, que no importa lo que digan de ti. Cuando estés gordo, estés flaco, va a haber alguien que siempre te critique. Incluso cuando rebajé, igual me criticaron. Incluso cuando hice mis videos de estudio, igual me criticaron. Incluso cuando estoy haciendo este podcast, igual me criticaron. Entonces, ¿para qué vivir de la opinión de los demás cuando los demás ni siquiera hacen algo con su vida? Empieza trabajando en ti y después serás una inspiración para los demás. Un miedo muy, muy complicado. Me acuerdo que también vi muchos de esos casos. Claro, estuve ahí en varios. Uh-huh. Y es algo que puede lastimar a mucha gente, el bullying. Entonces, no bulleen. No bulleen. O si no, yo los buleo. Sí. Bueno, sigamos conociendo a Gabo a través de sus famosas preguntas finales. ¿Qué es lo que menos y más te gusta de ti? Esto sí que no me acuerdo. A ver, lo que más y menos me gusta de mí. Lo que más me gusta es mi carisma. Soy muy carismático. Trato siempre de hacer bromas, de tener a la gente que me rodea feliz. Eso me encanta porque yo cuando veo a alguna persona siempre trato de ver lo que tengo yo en ella. O sea, ¿en qué me parezco a él? Y no encuentro personas que sean carismáticas tan fácilmente como yo. Eso me encanta de mí. Que las personas puedan decir, oh, ¿cómo estás? Haces una broma. O sea, entro muy rápido, como rompo el hielo muy rápido, para decirlo así. Y eso me ha transportado a hacer esto, a hacer tantos amigos con el podcast, ¿no? Diría que eso. Y lo que menos me gusta de mí, y creo que tiene algo que ver, es que soy bien terco. Soy terco con mis ideas. Como no tienen una idea, cuando hago algo y quiero que salga, no importa que me digas que es el peor plan del mundo, aunque lo sea, igual lo voy a hacer. Y hasta me puedo enojar porque estés en contra de mí. O sea, esa es la verdad. Pero, como también soy terco con eso, cuando son buenas ideas, soy terco con esas buenas ideas y no las dejo escapar. Y eso ha hecho que crezcamos tanto la comunidad. Las redes sociales, incluso que haya creado mi empresa. Toda esa terquedad y ambición tiene polos positivos y negativos. Por lo que si encuentro una pareja en mi vida, tiene que ser alguien que sea muy paciente. Porque cuando yo digo, voy a hacer esto, no te estoy preguntando, lo voy a hacer. Sí. Sí. Una cosa que hay que notar que en la familia
dos cosas siempre tenemos. Primero, terquedad, o sea, obstinación. Y un jardín para plantarnos las flores. Pero bien respondido, muy directo. La verdad creo que ha sido de las dos anteriores. No la he escuchado, creo, en otros podcasts, pero está muy interesante esta. Sí, che, no me acordaba. Pero pasando a otra que ya comentaste en su momento. Y yo creo que, para recalcarla, pero así puedes mostrar esta mentalidad que te hizo cambiar eso. ¿Cuál ha sido la lección más importante que te enseñaron y que aprendiste? Sí, verdad, ya la toqué en cuestión del bullying. Voy a tocar otra que también ha sido muy importante y tiene que ver con la fe. Algo que he aprendido alrededor de Valencia y de los años es que si pones la fe en Dios, siempre vas a tener éxito. En todo, en todo. Por eso hay un salmo que siempre me repito y es: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Me guía por los senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque vaya por un valle tenebroso, no le tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Tu voz y tu callado me sostienen. Me preparas una mesa frente a mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar. Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por siempre, jamás. Amén. El Salmo 23 del Rey David. Hermoso. Y ¿cómo lo he hecho para memorizarlo? Con una de las técnicas de memorización de Gabo Chávez. Repitiendo hasta morir. Repitiendo hasta morir. No, porque ese salmo define mucho lo que te quiero decir en esta gran lección, que es: déjalo todo al Señor. Yo no soy cristiano, ni católico, ni apostólico, ni romano, sí un poquito, ¿no? Pero yo soy deísta, un creyente de Dios. No importa realmente qué religión tengas o no tengas, si quieres tener éxito, y quiero que vean a todos los invitados de la segunda temporada, si quieres tener éxito, cree en Dios. Aunque sea el único que te lo diga así de directo. No de yo pienso que Dios te va a hacer exitoso, fin, punto final. Dale tus planes a Dios. Y eso he aprendido. ¿Cuándo fue? Justo en esta caída, este quiebre económico, cuando yo lo tuve y empecé como a sentir profundamente que había que hacer algo. Y no es tanto hay que hacer algo, hay que dejar de hacer las cosas mal. Y eso fue lo que me transportó a entender que la lección más importante es que cualquiera de las empresas que hagas o negocios que tengas o caminos que te propongas, siempre confía las cosas a Dios y vas a tener éxito. Es realmente un mensaje muy bonito. Espero que todos guarden ese clip donde Gabo repite todo el salmo. Oh, caramba. Que es asombroso, pero es muy bonito de escuchar. Yo la verdad que siempre me sale en alguna propaganda o algo y siempre curioso algoritmo, pero siempre es muy lindo, así que guárdenlo y es algo que es una lección muy valiosa, que da mucha paz y calma y que nos permite abordar la última pregunta de esta serie de preguntas. ¿Quién es Dios para ti? Dios para mí es mi roca, para mí. Es el soporte que me tiene todos los días. Es donde cuando caigo me levanto. Es la luz de mi anochecer. Cuando todo está oscuro y Él aparece. Son las flores de mi campo. Es el sol de mi día. Es todo para mí. Y creo que durante mucho tiempo he tratado de conectar con Él de diferentes maneras, de conocerlo. Pero no me he dado cuenta que Él ya ha estado junto a mí todos los días. Como lo está ahora, a mi lado. Ese es Dios para mí. Es una hermosa respuesta. Muy conmovedora y bueno, siempre terminas con esta pregunta y yo creo que todas las respuestas que he escuchado hasta ahorita han sido todas muy valiosas, pero esta es muy directa. Entonces, yo creo que con esta pregunta hemos cerrado la sesión de preguntas, que es con la que cierras tú. Y yo creo que todos están muy felices de haber conocido a Gabo desde este punto, ¿no? Desde el punto de él, cómo él mismo trata a sus invitados, tratar de tratarlo a él también para que se abra. Y antes de que pases a el famoso vidrio que ahora está, que nos acompañó desde la primera temporada hasta ahora y ahora está siendo firmado y todo, no sé qué va a hacer con ese vidrio. Algo harás. Voy a borrar las firmas con alcohol. Yo creo que vas a tener que subastarlo algún rato o algo en mi carro, no sé. Pero antes, yo realmente no tengo más preguntas, pero aprovechando que este vídeo sale en tu cumpleaños, entonces yo quiero decir
Lo que muchos dicen, pero mejor que quede grabado en tu cumpleaños. Ah, caramba. Gracias, Gabo. Por abrir este espacio para la gente que necesita hablar, para la gente que quiere compartir cosas. Y feliz cumpleaños. Que hoy día sea un día muy especial cuando veas este video y que nada nunca te falte, porque eres el mejor. Gracias, Fechi. Hasta me voy a emocionar ahorita. Te amo mucho. Gracias por todo. Qué duro. Qué duro, ¿no? Pero gracias. Mira, hasta se me quiebra la voz. Gracias, Fechi. Te amo mucho. Siempre por estar ahí. Incluso aquí en mi podcast. Pero estamos. Pero bueno, después de eso... No se vayan con mis lágrimas de lagarto, por Que favor. no se vayan con eso. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por conocer a Gabo y por apoyarlo. Y sigan disfrutando de los siguientes invitados porque estamos a media temporada, porque estamos en junio. Así que todavía queda mucho por ver. Y gracias. Vas a firmar tu vídeo y espero que hayan disfrutado todas las respuestas y todas las cosas. Y espero haberlo hecho bien. Qué durísimo, mira, me has dejado llorando y no había... Ahora me pongo a pensar lo difícil que es estar aquí. Realmente es muy difícil abordar tantas preguntas tan duras porque no te quedas pensando y quisiera despedir este podcast con lo siguiente. Gracias a ti, Pechi, por haber estado aquí. A la cantidad de personas que ven este proyecto es una absoluta locura. O sea, es no solamente en YouTube, en Facebook, en los cortos, en Spotify y en Apple Music. La gente nos escucha en el auto, de diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en España. Es una locura. Y quiero decirles que probablemente sea joven. Tengo 24, aunque no parezca. Pero si he venido aquí, va a ser por un momento en esta vida. Porque el tiempo pasa rápido. Voy a dar todo de mí y nunca voy a retroceder. Y además aprovecho para mandar un saludo a todos mis fans. Qué difícil, ¡ay, qué duro! Mandar un saludo a toda la gente que me ve, que ha visto algo de mí. A mis padres, que los amo mucho. A ti, Pedro, que te tengo aquí, que te dije otra vez, te amo mucho. A las eternas gracias a mi comunidad que ve mis videos. A ti, Fabri, gracias por estar aquí. Y quiero darles una noticia porque también esto va a salir por mi cumpleaños. Parrillada gratis. No, mentira, no se crean. Estoy sacando un cuarto libro y este es un libro muy especial. Ojalá que tengan la dicha de que puedan verlo porque vamos a sacar una edición limitada, tenerlo para las personas de Sucre. Es un libro bastante de tradición porque es una tradición familiar. Y quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes qué darían para volver al pasado y aprender de los grandes, de lo que ha ocurrido? Yo daría tiempo, daría además quizás un poco de dinero y daría actitud y ganas. Eso es lo que estoy haciendo del siguiente proyecto. Mi cuarto libro se llama Viaje en el tiempo en la ciudad de Sucre y básicamente fotografío lugares de esta hermosa ciudad Sucre, literalmente 100 años después, cuando fueron fotografiadas en parte por mi bisabuelo y otros fotógrafos, en un libro que guardamos en tradición familiar. Hace 100 años del centenario de Bolivia. 100 años después estoy fotografiando las mismas fotografías en los mismos lugares. Va a ser un libro, una absoluta locura. Llevo meses trabajando en él. Estamos haciendo un video, de hecho, de cómo se hace el libro. Y además de esto, hay muchas, pero muchas personas interesadas en ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que te enseña el pasado. Porque de esta forma podemos prever el futuro. Hay un dicho interesante que es: cuando lo que ocurre en el pasado ocurre, es probable que vuelva a ocurrir en el futuro porque la historia se repite. No sé si sea el caso porque todo cambia, pero sí que vamos a aprender de muchas cosas. Y para mí es sin duda algo muy importante porque es un libro familiar. Es un libro que mi tía me entregó, el álbum fotográfico de mi bisabuelo Melchor Chavarría, que él lo hizo para el centenario de Bolivia, acomodó todo y me lo entregó cuando yo empecé con mis fotos en la UNESCO y me iba a concursos fotográficos y mis primeras fotos fueron para el folclore de Tarabuco. Si alguno de ustedes ha conocido esas fotos, es una locura. Fueron hasta China porque las mandé a la UNESCO y de hecho gané un diploma de honor, por lo que empecé con las fotos con el pie derecho. Con eso mi tía me lo entregó, me dijo: parece que tú eres el de las fotos, a ver si haces algo con esto, y lo estoy haciendo 6 a 7 años después, pero para el Bicentenario de Bolivia. Y además
Otra noticia, el 6 de agosto sale el documental de Sucre en un solo video que grabamos con Fabricio. Ha sido muy duro hacerlo. Es que no sé si me ha faltado algo, muchas cosas, pero era mi ciudad. Y además, otra noticia, esto ya es de película, mi abuelo, Clive Herrera, mi abuelo de parte materna, escribió una canción inédita antes de morir. Y cuando yo le ayudé a postear o publicar sus canciones a Spotify y Apple Music, él me entregó esta canción en un CD y me dijo, por si alguna razón yo muero antes del bicentenario, quiero que tú vayas y reproduzcas esta canción, la subas a redes y la reproduzcas en Radio La Plata, que para él era muy importante, siempre la escuchaba. Y esa también va a salir, Dios mediante. Ya la estoy programando, la vamos a publicar en su perfil, el perfil de él, el dúo Herrera Alfaro, el 6 de agosto, para que también la puedan escuchar. Hay muchas cosas. Como dice la Biblia, muchos planes se pone el hombre, realmente se hacen los que Dios cree que son los correctos. Que Dios lo diga y bueno, que sea hasta esa ocasión donde nos veamos en cualquiera de los proyectos en los que yo esté involucrado. Y ahora pasamos al vidrio. Gracias por haberse quedado conmigo hasta al final de experiencias con Gabo Chavarría y Pedro Chavarría. Gracias otra vez, Pedro, Pechi, por haber conducido este programa del podcast. Muy diferente, ¿sí o no? Hace 3 años. Sí, muy diferente. Como no hay preguntas del público, es mucho más difícil. Mucho más difícil, pero además mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Porque hablamos de cosas que no hubiésemos hablado ni queriendo si el público nos preguntaba. Claro, es que el público no puede saberlo todo, pero... Bueno, ya será hasta de aquí a un tiempo para ver que todo ha cambiado. Tal vez más adelante, quién sabe. Así es, Pechi. Ojalá que sea así. Y gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de Experiencias con Gabo Chavarría. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, Dios mediante, nos veremos en un siguiente podcast. Recuerden este dicho. Time is money. Es decir, el tiempo es un maní. Chao, nos vemos. Bendiciones. Que vaya excelente, que les haya gustado. Dios mediante, hasta una siguiente ocasión. Chao, chao. Ahora vamos a firmar el vidrio auténtico. ¡Oh! ¿Qué tal? Es que así es mi autógrafo. Yo lo hago con magia, ¿no? Así que ya lo había firmado para los que saben al inicio del podcast. Así que vamos a poner algo así. Por 2. Listo. Firmado doble vez. Se cuidan y nos vemos.